Bueno, muy buen día. Mi nombre es Juan Sebastián Malagón Calvo, soy estudiante de noveno semestre de Administración de Empresas de la Universidad de Cundinamarca, en la sede Fusagasugá, en Colombia. Y esta video obedece a la explicación de un tema que es el tema de formulación y evaluación de proyectos para la clase de gestión tecnológica de dicho semestre. Entonces, pues vamos a hablar sobre la formulación y evaluación de proyectos. Para empezar con esto, pues solamente tenemos que hablar sobre qué es un proyecto. Entonces, un proyecto es un conjunto de tareas elementales bien definidas que se ejecutan de acuerdo a un orden determinado. Entonces, hay que tener claras cuáles son las tareas y después ejecutarlas de acuerdo a un orden que sea ya preestablecido. Entonces, para la formulación de un proyecto, tenemos que hablar que hay varios puntos de vista de acuerdo al proyecto. Inicialmente tenemos proyectos de acuerdo al punto de vista del campo de estudio, podemos definirlos como proyectos totalmente nuevos, proyectos de expansión, proyectos de selección y reemplazo de tecnología. Para este caso, los proyectos totalmente nuevos pues serán aquellos en los cuales no hayamos implementado ninguna acción teórica ni práctica antes. Los proyectos de expansión son para proyectos que ya están funcionando actualmente y queremos llevarlos a un nivel diferente, ampliarlos. Y los proyectos de selección y reemplazo de tecnología son proyectos enfocados directamente a la mejora de procesos y de modelos actuales. Entonces, ahora desde el punto de vista del inversor, ya podrían ser proyectos privados o proyectos sociales. Proyectos privados, hablando de aquellos proyectos que están enfocados a la generación de lucro de forma cerrada, a nivel cerrado, y aquellos proyectos que van a ser sociales serán aquellos en los cuales el lucro se puede ver representado de otras formas. Para la elaboración de un proyecto, lo primero con lo que empezamos es la concepción de la idea. En su fase inicial, todo proyecto de empresa se desarrolla en torno a una idea. Esta surge generalmente como consecuencia de algunos sucesos o situaciones en el mercado, presentes en el mercado, los cuales pueden ser el requerimiento del mercado, si hay una necesidad nueva, la repetición de experiencias ajenas, que hay algunos sucesos, por ejemplo, que demuestran que existe una necesidad, de que hay una falencia en algún campo del sector o de alguna situación en la vivencia diaria de otras personas y las vemos repetirse continuamente, esto nos puede generar la idea de un proyecto que supla esas ideas y las necesidades. Las oportunidades de negocio en mercados poco abastecidos, el requerimiento de un cliente en específico que se haya acercado a nosotros e intente ver con nosotros solucionada una necesidad suya, un avance tecnológico que pueda impulsar las necesidades y generar necesidades nuevas y adaptarse a regulaciones actuales o futuras que puedan llegar. Entonces, los proyectos pueden ser basados en todo este tipo de sucesos. Para la elaboración de un proyecto, nosotros planteamos un sistema de desarrollo para nuevos proyectos a partir de una idea. Y esto es un ciclo que es constante, no es totalmente rígido, sino lo que sucede en este ciclo es que puede ir cambiando, se devuelve, no es estático, es elástico. Entonces, iniciamos con la idea, que pues son las fuentes de ideas, los cambios tecnológicos, demográficos, sociológicos, culturales, económicos y políticos. Pues los que acabamos de hablar. Requerimientos del mercado. Debe haber un enfoque necesario para satisfacer un requerimiento específico del mercado y debe haber un contexto que lo avale también. Especificaciones funcionales, cómo funciona el producto, cómo lo que el proyecto que nosotros vamos a realizar va a dar como fruto un producto, un servicio o va a suplir, de qué forma va a suplir esta necesidad que queremos suplir. Las especificaciones del producto, cómo debería hacerse, ya cómo debería gestionarse el producto o el servicio, dependiendo del caso, para que llegue a buen término. Selección del diseño, cuál es la forma más asequible, obviamente acá hablando directamente desde el punto de vista del cliente, para que el cliente pueda llegar, o la persona o el beneficiario de nuestro producto o servicio pueda llegar a verse beneficiado directamente del diseño por la usabilidad, una usabilidad correcta del producto. Y el test del mercado, llevar al mercado
hacer un testeo lo más rápido posible, que los clientes hagan un testeo lo más rápido posible respecto a cuáles son bueno, cuántas de sus necesidades suple nuestro producto y si de verdad las suple. Introducción ya es meterlo, ingresar el producto en el mercado y luego seguir haciendo el testeo nuevamente y el seguimiento respecto al desarrollo normal del producto para seguir mejorándolo y ir mejorando nuestras ventas y nuestros procesos. Estudio de un proyecto. Entonces, para el estudio de un proyecto siempre hay unas fases que deben tener en cuenta. En este caso son 3. La primera es la fase de análisis o preinversión. Generalmente en cualquier proyecto o en cualquier formulación o evaluación, en cualquier proyecto que se plantee, debe haber una gran inversión en tiempo y en energía, sobre todo en esta fase. Antes de cualquier ingreso de dinero fuerte, de cualquier inversión, de una gran suma de inversión, debe hacerse una fuerte inversión en tiempo y en energía, en hacer una buena fase de análisis y preinversión en cualquier proyecto. Y aquí en esta fase nos ayudaremos de herramientas como el DOFA, como un estudio de mercado bien avanzado, estudios de factibilidad, pero entonces vamos a verlos más detalladamente. En este caso son 3 etapas de la evaluación preliminar del proyecto, que la primera etapa son los estudios preliminares. Entonces, en los estudios preliminares o la fase de análisis, para efectos de el ejercicio de la evaluación de los proyectos, debemos tener en cuenta que a este punto solamente se hacen estimaciones, dependiendo del tipo de estudios de mercado, de estudios técnicos que hagamos. Va a haber un grado de certeza mayor o menor, pero en general en esta etapa el grado de certeza siempre tiende a ser bajo. La etapa número 2 tiene como nombre el estudio de prefactibilidad. Se caracteriza por recopilar información a través de estudios ya específicos en campos específicos y se profundiza en la investigación en fuentes secundarias y primarias para poder definir con cierta aproximación las variables principales referidas del mercado, a las alternativas técnicas de producción, a la capacidad financiera de los inversionistas, y generalmente se realizan estudios tales como el estudio de mercado, en el cual se analiza la demanda, la oferta, los sistemas de información, los precios, la competencia, y los estudios técnico-económicos, que ya son detalles de ingeniería, ya son detalles de localización, de producción mínima, un calendario de actividades que ya son más específicos hacia la parte productiva sobre todo. En la etapa número 3 encontramos que ya son los estudios de factibilidad. Se han hecho unos estudios preliminares, se ha concretado a cierta medida la idea de la factibilidad, se han hecho estudios de mercado, estudios técnicos para definir la factibilidad, digamos, técnica y operacional del proceso. Ahora vamos a mirar si económicamente nos da. Entonces el objetivo de esta etapa es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores, que sirven de base para elaborar cuadros analíticos, para así poder tomar decisiones de una mejor manera. Asimismo, proporciona información sobre aspectos no incluidos en los estudios anteriores, como los relativos a impuestos, al financiamiento, etc. Dicha información servirá de base para la evaluación financiera. Entonces se realizan estudios tales como el monto de inversión requerida, fuentes de financiamiento, amortizaciones, los presupuestos, los pronósticos de operaciones, estados financieros proyectados, toda la parte monetaria ya previo a haber hecho los estudios anteriores. Posterior a estas 3 etapas de la fase número 1 pasamos a la fase número 2, que es la fase de ejecución, o también llamada la fase de inversión, porque comprende todas las gestiones previas a la ejecución del proyecto que garantiza su carácter legal. Su duración depende de la magnitud y complejidad del proyecto. Su proyecto material es la construcción de todas las obras físicas que el proyecto requiera, así como la adquisición y montaje de maquinaria, instalaciones y equipos necesarios, personal necesario para el proyecto también. Y la tercera fase y última es la fase de operación, que es la fase final y definitiva, cuya duración depende del tipo de proyecto. La duración de esta fase se conoce con el nombre de vida útil del proyecto, y es durante todo el tiempo que el proyecto esté en marcha. Bueno, ya para ayudarnos en cuanto a la metodología para hacer la fase número 1, que es la fase que en sí es grueso de toda la formulación de proyectos.
tenemos que hacernos mucho énfasis también y ayudarnos mucho en una herramienta muy conocida que es la herramienta de la matriz DOFA. Esta herramienta nos permite mirar variables que pueden influir positivo o negativamente en el proyecto, anticiparnos a ellas y poder dar posibles soluciones y blindarnos de cierto modo a amenazas y debilidades del mercado que podamos tener. Entonces es importante tenerla presente y poder apalancarnos en esta herramienta para poder determinar a ciertas variables que a solo lógica así a priori no podríamos identificar. Y por último, el último tema que quiero tratar en este video respecto a la explicación de la formulación y evaluación de proyectos es el estudio técnico, que está ubicado en la tercera etapa de esta primera fase o fase de análisis, que es la etapa 3. Y bueno, el estudio técnico tiene como objetivo proveer de información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área. El estudio técnico es una descripción del tipo de proceso de producción que identifica el proceso y sus necesidades. Lo que buscamos con el estudio técnico, obviamente, es identificar cuánto nos va a costar realizar el proyecto y cuál va a ser el potencial beneficio o dificultades en cuanto a la parte económica que podrían presentarse. Esto nos abre campo a ver cuál podría ser el futuro de nuestra operación y en cuanto a expansión también. En cuanto a la evaluación de proyectos, también es importante analizar algunos puntos como lo son el análisis de flujo de cajas netos, el análisis de valor actual neto, análisis de tasa interna de retorno o TIR, análisis del costo anual uniforme equivalente y construcción de índices, análisis de riesgo. Todos estos son análisis estadísticos, análisis técnicos que se realizan con el fin de ver la proyección y viabilidad del proyecto. Todo esto ya es más técnico y es más de la parte matemática y dura del proyecto. Bueno, y con esto pues estaríamos tratando el tema de formulación y evaluación de proyectos para la clase de gestión tecnológica con el profesor John Helber Bejarano. Y pues no me queda más sino agradecerles por la atención prestada y por aguantar el tiempo hasta acá. Muchísimas gracias, que tengan una feliz semana y un feliz año nuevo.